De ahí el proverbio. Está en el diablo Beuber. Váyase al diablo Beuber. Es decir, váyase a pasear por los campos elíseos. Pero es esta, además, una expresión licenciosa y corrompida, como muchas de las que usan habitualmente los parisienses. Los porteros dicen comúnmente, está en el diablo, Auxvers, para designar un lugar muy lejano. Eso significa que hay que pagar muy caro el recado que se les encarga. Al parecer moro primeramente en el castillo de Baudet, que estaba emplazado en el solar ocupado hoy día por el alegre baile de la Chartreuse, en un extremo del jardín de Luxemburgo y frente a las avenidas del Observatorio, en la calle de M. Este castillo, de triste renombre, fue derribado en parte y las ruinas se convirtieron en una de las dependencias de un convento de cartujos en el que murió en 1414. Jean de la Lune, sobrino del antipapa Benito XIII. Se sospechaba que Jean de la Lune hubiese tenido relación con cierto diablo, que posiblemente era el espíritu familiar del antiguo castillo de Bauber, pues es sabido que cada uno de estos edificios feudales tenía el suyo. Los historiadores no nos han legado nada concreto sobre esta fase interesante. El diablo Bauber dio nuevamente que hablar en la época de Luis XVIII. Durante mucho tiempo se había oído, todas las tardes, un gran estruendo en una casa construida con los escombros del antiguo convento y cuyos propietarios faltaban desde hace varios años. Cosa esta que espantaba mucho. Fueron de hecho a avisar al teniente de la policía, que envió a algunos arqueros. ¿Cuál fue la sorpresa de estos militares al oír un tintero de vasos mezclado con estridentes risotadas? Se creyó en un principio que se trataba de una banda de falsificadores de moneda que celebraban una orgía, estimando su número conforme a la intensidad del ruido, envidiaron por refuerzos. Pero juzgaron que la escuadra no era aún suficiente. Ningún sargento deseaba conducir a sus hombres a aquellas guaridas, en la que parecía oírse el fragor de todo un ejército. Llegó por fin, hacia el amanecer, un cuerpo de tropas suficiente. Penetraron en la casa, no encontraron nada. El sol disipó las sombras. Durante todo el día se realizaron pesquisas. Seguidamente se llegó a la conclusión de que el ruido procedía de las catacumbas situadas, como es sabido, debajo de esa vecindad. Se dispusieron a entrar, pero mientras la policía tomaba posiciones, la tarde había caído de nuevo y el ruido volvió a comenzar más fuerte que nunca. Ya nadie se atrevió a bajar porque era evidente que lo único que había en la bodega eran botellas y que entonces tenía que ser necesariamente el diablo el que las hiciera bailar. Se conformaron, pues, con acordonar la calle y solicitar la ayuda del clero. El clero resucitó un sinnúmero de plegarias. Incluso se introdujo agua bendita por medio de jeringas a través del respiradero de la bodega. El ruido persistía inalterable. A lo largo de toda una semana, la muchedumbre de los parisienses obstruyó los accesos al barrio, pidiendo noticia y estremeciéndose al oírlas. Finalmente, un sargento de prepotazgo, más intrépido que los otros, se ofreció a entrar en la bodega maldita a cambio de una pensión reversible en caso de defunción a una costurera llamada Margot. Hombre valiente y más enamorado que crédulo. Adoraba a esa costurera que tenía un buen actuar y era persona muy ahorrativa. Podría decirse incluso que un poco avara y que de ninguna manera habría querido casarse con un simple sargento despojado de toda fortuna. Pero consiguiendo la pensión, el sargento se convertía en otro hombre. Animado por esta perspectiva, exclamó que no creía en Dios ni en el diablo y que acabaría en el ruido. ¿En qué creías, pues?, le preguntó uno de sus compañeros. Pero contestó él, en el señor teniente de la policía criminal y en el señor preveste de París. Y era demasiado decir en tan pocas palabras. Cogió su sable entre los dientes, una pistola en cada mano y se aventuró escaleras abajo. El espectáculo más extraordinario le esperaba al tocar el suelo de la bodega. Todas las botellas se entregaron a una zarabanda desenfrenada, formando las figuras más agraciadas. Las botellas con lacre verde representaban a los hombres y
y las de lacre rojo a las mujeres. Había incluso una orquesta situada en los estantes de las botellas. Las vacías resonaban como instrumentos de viento, las rotas como cimbales y triángulos, y las agrietadas recordaban un poco la penetrante armonía de los violines. El sargento, que había bebido algunos vasos antes de emprender la expedición, viendo que lo último que había allí eran botellas, se sintió muy tranquilo y se puso a bailar él también por imitación. Luego, animado más y más por la alegría, en el canto del espectáculo recogió una amable botella de cuello largo, que al parecer contenía un burdeos pálido, y cuidadosamente sellaba con lacre rojo y la estrechó amorosamente sobre su corazón. Risas frenéticas salieron de todas partes. El sargento, intrigado, dejó caer la botella, que se rompió en 1000 pedazos. La danza se detuvo, se oyeron gritos de terror en todos los rincones de la bodega, y el sargento sintió cómo se le erizaba el pelo al ver que vino derramando parecía formar una charca de sangre. El cuerpo de una mujer desnuda, cuyos rubios cabellos se esparcían por el suelo y se remojaban en la humedad, estaba tendida bajo sus pies. El sargento, que no habría temido al mismísimo diablo en persona, ante esa vista se estremeció de espanto, y pensando después que tenía que dar cuenta de su misión, se apoderó de una botella de lacre verde que parecía mirarle una sorna y exclamó: «Por lo menos me quedaré con una». Una inmensa carcajada le respondió, mientras había vuelto a la escalera y mostrando la botella a sus camaradas exclamó: Aquí tenéis el duende, menudos japones. Él utilizó una palabra aún más vehemente. Estáis hechos para no atreveros a bajar. Su ironía era amarga. Los arqueros entraron atropelladamente en la bodega, en la que solo encontraron una botella rota de Burdeos. Todos los demás estaban en su sitio. Los arqueros lamentaron la suerte de la botella rota, pero ya envalentonados se empeñaron en subir cada uno con una botella en la mano. Se les dio permiso para beberlas. El sargento del prebostajo dijo: En lo que a mí respecta, guardaré la mía para el día de mi boda. No se le pudo negar la pensión prometida. Se casó con la costurera y ¿van a creer que tuvieron muchos niños? Pues solo tuvieron uno. Lo que sobrevino. El día de la boda, que se celebró en la Rape, el sargento colocó la famosa botella del sello verde entre él y su esposa, y que jactó de servir ese vino solo en sus 2 copas. La botella era verde como el apio, el vino rojo como la sangre. 9 meses más tarde, la costurera dio a luz un pequeño monstruo, completamente verde, con cuernos rojos en la frente. Y ahora vayan, muchachas, vayan a bailar a Chartreuse, en el lugar donde se erguía el castillo de Vauvert. Con todo, el niño creció, si no en virtudes, sí al menos en tamaño. 2 cosas contrariaban a sus padres: su color verde y un apéndice caudal que al principio parecía ser solamente una prolongación del coxis, pero que poco a poco fue tomando el aspecto de un auténtico rabo. Fueron a consultar a los sabios, que declararon que era imposible proceder a extirparlo sin comprometer la vida del niño. Añadieron que se trataba de un caso raro, pero del que se citaban algunos ejemplos escritos de Heródoto y de Plinio el Joven. Entonces no se presagiaba aún el sistema de Fourier. En cuanto al color, lo atribuían a una predominancia del sistema biliar. Sin embargo, intentaron con muchos productos cáusticos rebajar la tonalidad, un poco demasiado pronunciada, de la epidermis, y consiguieron, tras numerosas lociones y fricciones, llevarla ahora al verde botella, luego al verde y finalmente al verde manzana. El sargento y la costurera no encontraban consuelo a las amarguras que le causaba el pequeño monstruo, que se volvía por momentos más terco, colérico y malicioso. La tristeza que experimentaban los llevó a un vicio demasiado común entre las gentes de la suerte. Se encontraron a la bebida, con la peculiaridad que el sargento solo bebía vino con sello rojo y su mujer con sello verde. Cada vez que el sargento estaba borracho, perdido, veía en sueños a la mujer ensangrentada cuya aparición le había horrorecido en la bodega después de romper la botella. La mujer le decía: ¿por qué me estrechaste sobre tu corazón y luego me inmolaste, a mí que tanto te amaba? Cada vez que la esposa del sargento obsequiaba en exceso el sello verde, veía aparecer en sus sueños a un gran demonio, de aspecto vaporoso, que le decía: ¿por qué te sorprendes al verme cuando has bebido de la botella? ¿No soy acaso el padre de tu hijo? ¡Oh, gran misterio! Llegado a la edad de 13 años, el niño desapareció. Sus desconsolados padres siguieron bebiendo, pero no vieron renovarse las terribles apariciones que habían atormentado sus vidas. Aleja. De esta forma el sargento fue castigado por su impiedad y la costurera por su avaricia. ¿Qué ha sido del monstruo verde? Jamás se pudo averiguar.